Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del canal Friki Doctor en el que vamos a analizar la supuesta foto filtrada de la octava temporada de Juego de Tronos en la que salen Jon y Daenerys y que se supone que esconde un spoiler que podría revelar el momento clave de la octava temporada de Juego de Tronos. Estaba yo tan tranquilo hace un par de días cuando de repente por tierra, mar y aire me empieza a llegar una foto muy particular. Esta foto. Pero esa foto no venía sola, esa foto venía acompañada de un supuesto spoiler que os va a dejar ojipláticos, pasmados, con el culo torcido y os va a conmover en vuestra fibra de fans de Juego de Tronos, porque es quizás el momento cumbre de la octava temporada. Sería, supuestamente. ¿De dónde viene todo esto? Pues viene de un canal de Juego de Tronos, en inglés, de un tipo que se llama Talking Thrones, y yo le tengo mucha envidia a Talking Thrones. ¿Por qué? Porque Talking Thrones cogió sumarios traducidos al inglés de la información que yo publiqué respecto a capítulos de la séptima temporada, y resulta que mis vídeos con el sumario explicando todo detalladamente tenían a lo mejor 100 y pico mil visitas, y va el tío, coge, traduce mi vídeo, lo cuenta tal cual y recibe 5 millones de visitas. Como dijo un futbolista portugués, injusticia, injusticia, ¿eh? Yo me sentí injustamente tratado diciendo, pero bueno, si lo que está diciendo es lo que yo digo y además me cita, ¿por qué no tengo yo esos millones de visitas? ¿Qué le vamos a hacer? No se puede tener de todo en esta vida. Pero centrémonos, no divaguemos, pongamos la foto de nuevo. Bueno, pues según esta información, que se supone que viene de alguien que trabaja en HBO, lo que estáis viendo ahí es lo siguiente. Jon Snow acaba de besar a Daenerys Targaryen. Una vez que besa a Daenerys Targaryen, da un paso hacia atrás, saca la espada y atraviesa a Daenerys. ¡Guau! Y la mata. La mata y a partir de ese momento se transforma en Azor Ahai renacido y Daenerys sería su Nissa Nissa, ¿eh? No solo eso, sino que en la foto podéis ver en el suelo unas marcas que se supone que son marcas que ayudan a los actores para colocarse en los sitios precisos cuando se está en el rodaje, pues esa marca que estaría detrás de Jon Nieve y Jon Snow es la marca que le serviría para dar un paso hacia atrás y colocarse de forma que en ese momento la cámara pueda captar de forma precisa y certera ese espadazo que acabaría con la vida de Daenerys. Estaríamos viendo el rodaje en marcha y estaríamos viendo justo esos instantes. Muchos estaréis en casa haciendo esto de... Lo que acabo de oír, la confirmación de la teoría de Azor Ahai y Nissa Nissa. Lo que acabo de oír, el spoiler del siglo. ¡Qué barbaridad! Ay, Dios mío, no sé si voy a poder aguantar hasta el año que viene, no sé si esto que acabo de escuchar me va a dejar dormir, porque es muy fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Bueno, vamos a ver. Ahora, cuando analicemos todo, veréis que todo tiene pinta de ser más falso que una escopeta de caña. ¿Por qué? Por múltiples razones. La primera, por la propia leyenda de Azor Ahai. No tiene nada que ver la leyenda de Azor Ahai en la serie y la leyenda de Azor Ahai que conocemos de los libros. Básicamente porque en la serie jamás han nombrado a Azor Ahai. Siempre han hablado del príncipe que fue prometido. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué esa diferencia tan grande entre libros y serie? Pues precisamente porque yo creo que los guionistas no quieren verse atados para ligar el desenlace de la serie a la profecía de Azor Ahai que todos los lectores conocen también. Y además, la cosa no queda ahí. Para que al final la espada de Jon fuera dueña de la luz, es decir, Lightbringer, tiene que tener 3 forjas. Recordad la leyenda. La primera leyenda, Azor Ahai trabaja 30 días y 30 noches e intenta templar su espada con agua. Y al meterla en el agua, la espada se rompe. En la segunda forja, Azor Ahai trabaja 50 días y 50 noches. Y para templar la espada, captura un león y atraviesa el corazón del león con la espada. Y la espada se rompe de nuevo. Muchos diréis, ¡un león! Eso quiere decir que es un Lannister, que tiene que matar a un Lannister con su espada. Eso es lo que decís vosotros, yo no digo eso todavía, ¿eh?
Y la tercera forja, para la tercera forja, Azor Ahai trabaja 100 días y 100 noches y templa la espada con la sangre de su amada, atravesando el corazón de Nissa Nissa, digamos, haciendo un sacrificio, sacrificando a Nissa Nissa, que es lo que más quiere, y ya por fin consigue, a Dueña de la Luz, la espada que derrotará a las fuerzas de El Gran Otro. Querría decir que Jon va a conseguir transformar a Garra en Dueña de la Luz a la primera, sin forja ni forja. Y muchos diréis, pero está Gendry a lo mejor es el que hace la forja. Ya, pero entonces ya te está saliendo por completo de la leyenda. En la leyenda especifica que es el mismísimo Azor Ahai el que hace esas 3 forjas consecutivas. Si contratas a otro, si subarriendas a un tipo, si haces outsourcing para que otra persona te forje tu espada mítica que te permitirá derrotar al Rey de la Noche, ya te está saliendo de la leyenda por completo. Entonces no te puedes quedar con la parte de la leyenda que te gusta y descartar todo el resto. No tiene sentido que ahora Jon forje nada. A lo mejor sí pueden coger algún elemento, dar alguna pincelada. Podría ser, como hemos especulado, que en el primer enfrentamiento entre Jon y el Rey de la Noche, Garra se acabe rompiendo a pesar de ser una espada de acero valirio y para eso sea necesaria una excursión más allá del muro para destruir el altar del invierno, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hemos especulado con eso. Pero coger solo la parte de Nissa Nissa de la leyenda de Azor Ahai para acomodarla a tu estilo, digamos, y tener ese efecto dramático, me parece un recurso de guionista barato. No creo que las cosas sean así. Pero aparte de eso, resulta que la foto tiene múltiples incongruencias. La foto, a todas luces, no parece ser una foto de rodaje. Es decir, todas esas cosas que dicen que están asociadas a esa foto parecen absolutamente falsas. Y ahora vamos a analizar la foto. Bueno, ya lo veis, aquí tenemos la foto, vamos a empezar a dar las explicaciones. Y como veis, para darlas estoy utilizando un programa de procesamiento de imagen de altísima calidad, altísima tecnología. No sé si lo conoceréis, se llama Paint. Lo siento, pero no me da más de sí el nivel, y esto es lo que soy capaz de hacer, pero con esto creo que nos vamos a apañar. Aquí tenéis, Jon Nieve, Daenerys Targaryen. Lo que se supone que va a suceder inmediatamente después de tomar esta imagen es que Jon Nieve da un paso hacia atrás y va hasta esta marca que estoy marcando aquí, ¿veis? Esta marca. Daenerys tiene su propia marca, aquí están los pies, ¿veis? Esta es la marca en la que está apoyada ella. Entonces se supone que Jon daría un paso hacia atrás, sacaría la espada que veis aquí, esta es la espada, y la mataría. Eso es lo que se supone que estamos viendo en este momento de rodaje. Al final todo eso resulta que va a ser falso, va a ser un bulo. ¿Pues por qué? Pues por muchas razones distintas. En realidad aquí no están grabando nada. Esto es más bien el descanso de una grabación y no sabemos a qué momento corresponde. No sabemos siquiera si esta imagen es de esta temporada. ¿Por qué esta imagen no es de una grabación y es de un descanso? Pues lo primero, porque el micrófono, aquí lo veis, está apuntando en la dirección incorrecta. Esto tendría que estar apuntando hacia aquí. Es decir, el micrófono está apuntando para la dirección que no es. Cuando alguien está grabando, cuando hay una grabación en curso, cuando se está filmando, la gente normalmente, todo el equipo mira a las escenas que se están grabando. Y este señor está mirando hacia aquí. Es decir, está mirando a las batuecas y no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. Y vamos a más detalles. En esta ocasión vamos a detalles de vestuario. Aquí tenéis a Jon Nieve y Jon Snow. ¿Y qué lleva aquí? Que lleva un moñete, el mismo moñete que llevaba curiosamente la temporada pasada. Esta temporada le hemos visto en todo momento con el pelo suelto. ¿Y el peinado de Daenerys? El peinado de Daenerys es este peinado, que también parece corresponder a un peinado de la temporada pasada. ¿Y no veis nada raro? ¿No veis nada raro en el abrigo de Daenerys? Hay algo extraño aquí, Parece que tiene el abrigo al revés. Y efectivamente, lo tiene al revés, como podéis ver en esta imagen. ¿Veis? Tiene el abrigo puesto al revés. Que iría así, El abrigo va así. Y con la espalda al descubierto. ¿Por qué le pondrían el abrigo de esta manera? Pues porque están en un descanso. Ella tendría frío y entonces le ponen el abrigo en este sentido precisamente para no estropear el peinado. Precisamente para eso. Entonces, como veis, todos estos detalles ya no casan, ya no cuadran. Luego, hay que descubrir si están rodando en interior o si están rodando en exteriores.
Aquí veis una cortina blanca, estas cortinas blancas. Las cortinas blancas se hacen para que cuando iluminas se refleje la luz y tengas, digamos, un fondo más blanco. Y eso se corresponde cuando quieres hacer paisajes nevados indoor, normalmente. Aunque también en ocasiones se realizan escenas en las que se usan este tipo de cortinas en exteriores. Aquí tenemos esta pantalla, tenemos este reflector. Bien, yo pienso que esta es una escena dentro de un estudio. Y pienso que esto que hay en el suelo es nieve falsa, Pienso que es una escena de nieve. Mucha gente me dice que no, que ellos piensan que es una escena sobre arena y que es una escena que se puede haber grabado la temporada pasada en la playa de Zumaya. ¿Por qué creo yo que es una escena indoor y que es nieve falsa? Pues muy sencillo. Creo que es una escena indoor de nuevo por el micrófono. ¿Lo veis? Normalmente cuando estás en exteriores y estás grabando con un micrófono, este micrófono está cubierto con una especie de peluche que se llama quitavientos, para evitar el ruido y las interferencias del viento. Por ejemplo, este. ¿Y por qué pienso también que es una escena indoor? Pues porque mirando fotos de Juego de Tronos de rodajes en el exterior, normalmente en vez de estas cortinas blancas, usan reflectores de grandísimo tamaño como los que vais a poder ver en la siguiente foto. Otro detalle que tiene que ver, en este caso, con Jon. ¿Veis esto que se ve aquí en vertical? Dejadme que os lo marque. Esto. Esto parece ser la pata de un banco o algo parecido. Un banco, una escalerita o lo que sea. Entonces, parece que Jon está como sentado o semisentado apoyado en esta estructura. Y parece que las piernas de Jon en realidad hacen esto. Van así. Y aquí vendría la espalda. Por tanto, si Jon está sentado o semisentado, difícilmente podría ir hacia la marca posterior. Difícilmente podría dar un paso atrás porque tiene esto en medio. Y otro detalle fundamental hablando de las marcas, ¿veis? Si esto es una marca de rodaje, como otras que hay, por ejemplo, como las de esta foto, marcas que se ponen para que los actores tengan su posición, una regla de los rodajes es que las marcas están siempre delante del actor. Las marcas están siempre donde las puedes ver. Por ejemplo, si Jon está aquí y tuviera que deslizarse, tuviera que ir andando, por ejemplo, a este punto del plató y pararse allí, en ese punto concreto, tendríamos una marca en el suelo aquí. Entonces, Jon iría andando y aquí dejaría su pie, un pie, y aquí el otro pie. Las marcas siempre están delante de ti, siempre donde las puedas ver. No tiene sentido una marca que esté atrás. No tiene sentido poner una marca para dar un paso atrás y luego que tengas que mirar al suelo para ver dónde te tienes que poner. Por tanto, la teoría de que la marca está detrás de Jon para que Jon dé un paso atrás, se vaya hasta aquí, se coloque aquí y luego apuñale a Daenerys, no tiene ningún sentido. Quien ha hecho eso, en realidad, no ha estado nunca en el rodaje, si no sabría lo que os acabo de decir, que las marcas siempre van delante. Y siempre se marcan para que los pies vayan a cada lado de la marca. Repaso rápido. No están grabando. ¿Por qué? Porque el micrófono está al revés. Tendría que estar apuntando hacia aquí. Estarían grabando en interior porque el micrófono no tiene quitavientos. Este señor, evidentemente, no está mirando a la acción, sino que está mirando aquí. Jon tiene la marca atrás, no la tiene delante, con lo cual no tiene sentido que Jon tenga una marca para dar un paso hacia atrás y que luego tenga que mirar al suelo. Con lo cual esto tampoco cuadra. Jon además está sentado o parece que está apoyado sobre algo que tiene detrás, con lo cual jamás podría retroceder. Daenerys tiene el abrigo puesto al revés, con lo cual lo que está sucediendo es que en realidad están en un descanso y están hablando entre ellos, no están grabando ninguna escena que tenga que ver nada con eso. Y luego queda el dilema de si esto es nieve, todo esto es nieve, o si esto es arena. Aquí lo que sí que podemos ver es lo que parece ser una tabla en el suelo, que sería el acceso a esa zona donde tienen preparado ese suelo, ya sea con arena o con nieve falsa. Así que ya veis, está muy complicado que esta foto tenga algo que ver con lo que nos han dicho, no cuadra para nada lo que nos han contado de los spoilers y hay que darla por falsa.
Así que ya veis, amigos todos, parece que nos la han querido colar, parece que nos han querido vender una burra que la verdad es que tiene fallos por todas partes. Parece que el que ha inventado la historia jamás ha estado en un rodaje, porque las explicaciones que da no cuadran para nada con las cosas que tienen que ver con los rodajes, ¿eh? Y no quiere decir esto que algún detalle no se vaya a cumplir. A lo mejor resulta que luego muere Daenerys. A lo mejor resulta que luego Jon tiene que sacrificar su vida por algo. A lo mejor resulta que sí que llegan a mencionar a Azor Ahai en la 8ª temporada. A lo mejor hay algún detalle así. Pero desde luego, si eso está pensado por los guionistas, no tiene nada que ver con esto, porque esto no parece una filtración, ni un spoiler, ni nada. No lo parece. Si al final lo fuera, pues vete tú a saber, pero ya veis, nada encaja, nada cuadra, y la explicación que dan sobre la foto está llena de errores por todas partes. No la podemos dar por buena. Y hasta aquí mi análisis sobre esa famosa foto filtrada de la 8ª temporada de Juego de Tronos. Me parece más falsa que Judas y no me parece relevante. Ya sabes, si te ha gustado este vídeo, dale a like. Si no estás suscrito a mi canal, por favor, hazme el favor de suscribirte. Te lo pido, te lo pido. Y si conoces a alguien a quien le puede interesar esta explicación y el análisis de esta foto, pues ya sabes, hazme el favor de compartir el vídeo. ¿Por qué? Porque compartir es vivir. Y si quieres hacer un regalo original el Día del Padre, si quieres regalar una camisetita friki, pues ya sabes, ¿eh? Tienes esta con dragones, ¿eh? Homenaje a la mítica camiseta de los Ramones, con Daenerys, con Drogon, con Viserion y con Raegal. Y ya, si me quieres apoyar para que haga más vídeos como este, si quieres que potencie mi canal, si quieres que le dedique más tiempo, tengo que dejar alguna de mis otras actividades. Y para eso me puedes apoyar en Patreon, patreon.com/frikidoctor, y podrás acceder a vídeos como este por adelantado, podrás acceder a sorteos mensuales y a muchas otras cosas. Por ejemplo, salir en los títulos de crédito como toda esta buena gente. Y este es vuestro momento, el momento de los más fieles, el momento de los que os quedáis hasta el final, el momento del 20%, del núcleo duro que hace avanzar este canal, el momento de los imprescindibles. ¿Y qué vamos a hacer en el momento de los más fieles hoy? Pues vamos a crear una teoría. Vamos a crear una teoría de la nada y además esta teoría le voy a poner un nombre rimbombante como el trono de los espectros de fuego. ¿Y por qué? Porque vamos a jugar a que esto que nos han contado en relación con la foto es verdad. Vamos a pensar que sí, que esto es cierto y que Jon Nieve, Jon Snow, al final coge, mata a Daenerys Targaryen para que así su espada, Garra, se transforme en dueña de la luz y él sea el nuevo Azor Ahai. Bien. ¿La muerte de Daenerys sería irreversible? Pues no. Vamos a enlazar este momento, vamos a enlazar esta supuesta filtración con la teoría del beso de la vida. Jon Nieve, Jon Snow, se carga a Daenerys Targaryen y la da por muerta. Pero ahí llega Beric Dondarrion, y Beric Dondarrion, al estilo de los libros, besa a Daenerys para darle su vida. Y entonces Daenerys resucita, cuando Jon ya cree que está perdida. De ese modo, con la regla de una vida por otra y con el sacrificio de Beric, Daenerys resucitaría ante el estupor de Jon, y Daenerys habría dado su vida por la causa. Es decir, Daenerys habría sido traspasada por Garra y se habría creado, por así decirlo, una nueva dueña de la luz. Todo encajaría, pero es que además, de esta forma, el trono sería ocupado por dos personas, por un matrimonio en el que los dos habrían sido resucitados por R'hllor, porque no olvidéis que es R'hllor quien los resucita. Los dos habrían tenido su pecho atravesado por un metal que les habría causado la muerte y después habrían resucitado. Es decir, tanto Jon como Daenerys tendrían una cicatriz en el pecho por un arma que habría traspasado su corazón. Y, teniendo en cuenta las declaraciones de George R.R. Martin, que dijo que los resucitados, después de todos estos rituales de R'hllor, o los resucitados por obra de R'hllor, eran una especie de espectros de fuego, también tendríamos en el trono a dos espectros de fuego. Es decir, la dinastía Targaryen en realidad se habría reinstaurado a través de R'hllor. Sería el mismo R'hllor el que, resucitando primero a Jon Nieve y Jon Snow y luego a Daenerys, querría
que esta nueva dinastía Targaryen, esta dinastía de los espectros de fuego, ocupara el trono de Poniente. Y al final, por tanto, el responsable de haber restablecido de nuevo la dinastía Targaryen, después de la gran mentira de la rebelión de Robert, ya oísteis a Bran Stark decir, la rebelión de Robert fue una mentira. Pues al final, de esa forma, sería R'hllor el que habría conseguido que cada uno de ellos completara su misión dando su vida. Así que, en realidad, desde el punto de vista místico, desde el punto de vista de la religión de R'hllor, todo cobraría sentido. Daenerys, Jon, dos resucitados, los dos con una herida en el pecho, los dos espectros de fuego. Así se genera la teoría del trono de los espectros de fuego, y la nueva dinastía sería la dinastía de los espectros de fuego. Épico, brutal, y se me ocurrió al oír la historia, No sé si os habrá gustado, es demasiado rebuscado, lo sé, no va a pasar ni de broma, pero ahí la dejo. Ya que me lanzan teorías, ya que me lanzan spoilers falsos, pues por lo menos los reciclamos para dar una versión mucho mejor, mucho más divertida, y que además os deje una perlita para pensar y para reflexionar. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, sois los number one, sois los mejores, os quiero mucho, y si surgen más cositas de Juego de Tronos, ya sabéis, las podéis encontrar en este canal. ¡Ah! Y muy pronto vuelve Criticar, uno de los más divertidos que he grabado jamás, y también uno de los más largos. Un abrazo a todos, hasta pronto.